¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. La idea fija mía desde chico era llegar a diseñar autos de Fórmula 1 y bueno, le pusimos garra y lo hicimos. Han habido muy buenos pilotos que yo tuve digamos, el gusto de trabajar, otros, algunos un poco difíciles, ¿no? El más difícil de todos fue Nigel Mansell, que era una persona bastante difícil como persona, y como piloto era muy exigente. Ajá. ¿No? Y entonces, bueno, cuando llegaba el momento de trabajar y de sacar los tiempos, era un gusto porque él te respondía. Pero uno hacía los cambios en el auto y el tipo respondía con tiempo. Pero bueno, de los pilotos que más recuerdo, así digamos como de términos de datos, Martin Brundle era muy bueno en ese aspecto, Stefan Modena también, Mark Brundle, Raikkonen también, que corrió el Sauber que yo hice, y bueno, hay varios, Patrese fue un piloto también excelente, de Cesaris era muy buen piloto, difícil también de carácter, pero siempre en esa época la información que te daba el piloto era prácticamente la única información que uno tenía. Entonces, claro, todo lo que uno podía cambiar en el auto dependía de lo que te decía el piloto. Claro. ¿No? Y tiempo por vuelta o tiempo de curva que podíamos llegar a tomar, pero no había digamos, adquisición de datos como hay ahora. No, eso empezó recién, qué sé yo te diría, finales casi de los años 80, cuando empezamos a tener datos. ¿No? Pues claro. Imagínate que teníamos ocho canales en el primer adquisición de datos en el año 89, hoy día tienen miles de canales. Yo tuve la suerte en la época mía de trabajar con, digamos, me faltó Colin Chapman. Ajá. Pero yo trabajé con Patrick Head, trabajé con Gordon Murray, con Rory Byrne, con Dan Gurney, o sea que tuve, digamos, la suerte de tener maestros al lado mío, gente que sabía. Como en la Argentina había tenido la suerte de trabajar cerca de Oreste Berta y de Pedro Campo, por ejemplo, Claro. ¿no? Claro. Y tener, digamos, la brújula de la dirección de Heriberto Pronello, o sea que siempre tuve esa suerte de tener los contactos y poder aprender de ellos. Patrick fue uno de los que más aprendí, te podría decir, porque era el que más se parecía a mi manera de ver el automóvil y mi manera de ver la ingeniería aplicada a los automóviles de carrera. Dentro de un equipo, el equipo Williams era en particular, siempre ponían un piloto contra otro. Claro. No, era una de las características de Frank Williams. Nosotros íbamos a las reuniones después de las pruebas y después de las carreras, y era cómico porque estaban los dos pilotos, estábamos todos los ingenieros, Patrick, y de lo único que hablábamos eran de los problemas de roturas si habíamos tenido o durabilidad de algunas piezas o lo que sea, pero nunca hablábamos de puesta a punto. De puesta a punto yo iba con Mansell, Frank Burney iba con Nelson, y cada uno hablaba con su ingeniero y con su piloto, ¿no? Y por eso era que Mansell, digamos, le agarraba ese nerviosismo cuando venía Nelson a hablarme en castellano. Claro. Ahora, por ejemplo, en Brabham, si bien entre los dos pilotos había al principio, con Patrese y de Cesaris, había una cierta animosidad porque eran los dos italianos y no se tenían mucha simpatía, era difícil. Pero después, por ejemplo, tuve la suerte de trabajar con Brundle y Modena un año, y después con Brundle y Blundell a los 2 años, y realmente con ellos dos era trabajar en equipo, o sea, se compartían la información, nos facilitaban el trabajo y podíamos progresar mucho más, ¿no?
que era el sistema que yo favorecía, pero en Williams yo no tenía ese poder, digamos, de poder organizar la cosa, porque yo no era el jefe, pero ya en Brabham sí, entonces yo lo organicé a la manera como yo quería, que era con diálogo completo y permanente para poder avanzar lo más rápido posible, ¿no? Claro. ¿Y cuál fue el mejor auto, el auto que vos decís, Sauber, lo que decíamos recién, todos los autos que tuviste participación en el diseño y demás? ¿Cuál es el mejor auto que vos, si tuvieras que elegir uno, te quedarías hoy? Mirá, de todos los autos que yo diseñé, el que más, digamos, el que yo considero mi mejor auto, no fue el más exitoso, que fue el Ford Metal. Tenía muchas innovaciones técnicas que tardaron unos años en verse en otros autos. Claro. Y por eso es que yo lo tengo, digamos, tan cerca mío, porque es el auto que yo más influí, porque tuve, digamos, el control completo del diseño, la construcción, el manejo, todo, porque lo hizo mi empresa, ¿no? Ahí yo ya tenía mi propio equipo de gente. El auto más exitoso que hice yo como jefe de diseño fue el Sauber. El Sauber. Y la idea era que el Sauber del 2002 iba a ser, digamos, lo que el Ford Metal había sido en el 92. Pero bueno, no tuve esa oportunidad porque hubieron problemas políticos en el equipo y bueno, no se dio. Las exigencias y la competitividad de la Fórmula 1 ha llevado a desarrollar tecnologías que son propias para la utilización de Fórmula 1 o de automóviles de carrera. Entonces, hay una transferencia de tecnología, pero ya no como había antes. Uno supone que el futuro está en los autos eléctricos en las ciudades y los híbridos en la larga distancia, ¿verdad? Bueno, sí, eso es lo que, digamos, lo que venimos viendo en los últimos años, que las baterías todavía, si bien tenés Tesla y tenés el Porsche y tenés 2 o 3 autos que están, digamos, se están haciendo para larga distancia, la larga distancia de ellos son 300 a 500 kilómetros, lo cual no es mucho. Claro. Y los tiempos de carga son muy largos, entonces dificulta los viajes largos, pero para ciudad, sin ninguna duda, tienen que ser eléctricos todos, colectivos, taxis y los autos que se muevan dentro de la ciudad. Porque hay que limpiar el aire, Una última pregunta muy cortita. ¿Es posible que en un futuro, yo no sé si de cercano, lejano, autos a hidrógeno? Sí, es probable, porque aparte hace ya años que se está investigando el hidrógeno como generador de electricidad. Claro. O sea que esa es el futuro. Pero hay un chiste que se dice que el hidrógeno es el combustible del futuro y ha sido el combustible del futuro por los últimos 25 años. Claro. ¿No? Claro. Es una tecnología todavía que es muy cara y está en desarrollo. Y todo la inversión que se está haciendo ahora en lo que es almacenamiento de energía se está haciendo en baterías. El hidrógeno queda un poquitito a un lado, pero el futuro es el hidrógeno, sin ninguna duda. Muy sintéticamente, lo que estás desarrollando en estos días, en esta época. Y estoy desarrollando un colectivo eléctrico que casualmente lo estoy haciendo en conjunto con una empresa, con una fábrica en Argentina, y estoy también trabajando en un desarrollo, o sea, como asesor, ¿no es cierto?, en un desarrollo de una de las fórmulas más importantes que hay en Europa, que la quieren transformar en eléctrica. Y después, bueno, trabajamos en la consultoría que yo manejo. Tenemos varios proyectos vinculados al automovilismo o no, de distinta índole, ¿no? Pero fundamentalmente en la parte mía, digamos, lo que yo me ocupo en forma personal es toda la parte de vehículos eléctricos. Claro. Y ya hace 10 años que me estoy dedicando a eso. Sergio Rinland, muchas gracias por recibirnos. Le agradecemos muchísimo esta charla también a Oscar Lorenzo Scalerandi, que consiguió los datos, que consiguió la comunicación. Ha sido un verdadero placer, Sergio. Bueno, igualmente para mí, y estar en contacto con Neuquén, obviamente, para mí es un gusto y bueno, es parte de lo que llevo en el corazón, es Neuquén. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.